Siguiendo con la aplicación de conceptos y principios importantes en la física, en este caso para los campos eléctrico y magnético, en la resolución de problemas, se propone en este audiovisual la resolución de uno que aborde estos conceptos, así como la aplicación del concepto de calor y de variación de la temperatura. El problema nos propone lo siguiente. En una instalación hidroeléctrica, una turbina suministra 10 elevado a 6 vatios a un generador, el cual convierte el 80% de la energía mecánica en energía eléctrica. Y nos pregunta en un primer apartado, ¿qué corriente proporciona el generador para una diferencia de potencial de 2000 voltios? En primer lugar, estimemos cuánto vale la potencia eléctrica que realmente está proporcionando la turbina al generador. Si convierte el 80% de la energía mecánica en energía eléctrica, la potencia eléctrica vendrá dada por ese 80% de 10 elevado a 6 vatios. Es decir, 800.000 vatios. La potencia eléctrica que se ha generado está relacionada con el producto de la intensidad y de la diferencia de potencial. De manera que la intensidad la podemos obtener dividiendo sencillamente la potencia partido de la diferencia de potencial. Esto es, los 800.000 vatios entre los 2000 voltios. Como siempre, tenemos que hacer la operación con los números y con las unidades, recordando que los vatios son voltios por amperio y que tenemos voltios en el denominador. El resultado nos vendrá expresado en amperios, magnitud que corresponde a la intensidad de corriente eléctrica en el sistema internacional. Esto es, la intensidad finalmente vendrá dada por 400 amperios. En un segundo apartado, el problema nos plantea cuánto vale la intensidad del campo magnético generado por el cable conductor, si éste está dispuesto de forma lineal y transporta esa corriente recientemente calculada a una distancia de 5 metros del cable. El campo magnético producido por este conductor ya sabemos que es proporcional a la intensidad de corriente e inversamente proporcional a la distancia. Si introducimos en esta expresión los datos que conocemos, comenzando por la permeabilidad magnética del vacío, 4pi por 10 elevado a menos 7 teslas por metro por amperio, la intensidad que acabamos de calcular, los 400 amperios, y la distancia donde estamos calculando el campo magnético que produce este hilo conductor, es decir, los 5 metros, podemos obtener el valor de la intensidad del campo magnético. Simplificamos las unidades, los metros, los amperios, y obtenemos que el campo magnético vendrá expresado en teslas, como corresponde a esta magnitud en el sistema internacional. Así pues, el campo magnético que produce este hilo a 5 metros de distancia es de 160 por 10 elevado a menos 7 teslas. Nos plantea en un tercer apartado que paralelamente a dicho conductor, a lo largo de una distancia de 10 metros y separado una distancia de 5 metros, discurre otro conductor que transporta una corriente de 250 amperios en sentido contrario al primero. Y nos pregunta, ¿a qué fuerza estará sometido este segundo conductor? ¿Y es esta fuerza atractiva o repulsiva? Llamemos 1 al conductor con el que hemos estado trabajando hasta ahora y 2 a este segundo conductor que está situado a 5 metros del primero y que discurre de forma paralela a él a lo largo de 10 metros. Esto quiere decir que el vector L que representa a este segundo conductor es un vector de módulo 10 metros, y dirigido en el sentido en el que fluye la corriente por este segundo conductor. Si suponemos que en el primero circula hacia abajo, a la parte inferior de la pantalla, en este segundo circulará hacia la parte superior de la pantalla, y en esa dirección estará dirigido el vector L. La intensidad nos dice que es de 250 amperios por este segundo conductor. Para calcular la fuerza que sufre este segundo conductor debido al campo magnético que produce el primero,
necesitamos conocer cómo es el campo magnético que produce este primer conductor. Ya sabemos que las líneas de campo magnético son líneas circulares concéntricas en el conductor y cuyo sentido nos viene dado por la regla de la mano derecha. Si disponemos el pulgar en la dirección en la que circula la corriente por el primer conductor, el giro de los dedos nos indica el sentido del campo magnético que produce en su circulación a lo largo de estas líneas de campo. Es decir, que en el segundo conductor, el campo magnético que produce el primero tiene una dirección perpendicular a la pantalla y que sale de la misma pantalla. La fuerza, por tanto, a la que está sometido este segundo conductor la podremos calcular a través del producto vectorial de los vectores L y B, multiplicados por la intensidad de corriente. Puesto que los vectores L y B son perpendiculares, el ángulo que forman es de 90 grados, el módulo de esta fuerza vendrá dado directamente por el producto de sus módulos, o lo que es lo mismo, por el producto del seno de 90 que vale 1. Sustituyendo los valores que ya conocemos, es decir, la intensidad que circula por este segundo conductor, que es sobre el que estamos calculando la fuerza, 250 amperios, el vector L que lo representa, 10 metros, y el campo magnético, su módulo, que produce el primer conductor allí donde está situado el segundo, 160 por 10 elevado a menos 7 teslas, podremos obtener el valor del módulo de esta fuerza. Recordemos que los teslas se pueden expresar como newtons partido por metro y partido por amperio, con lo cual al simplificar las unidades, el módulo de la fuerza vendrá expresado en newtons, como corresponde en el sistema internacional. Si hacemos los cálculos, nos resulta un valor de la fuerza de 0,04 newtons. ¿Atractiva o repulsiva? Bueno, pues para eso tenemos que hacer el producto vectorial de los vectores L y B. Utilizando la regla de la mano derecha, si giramos el primero hacia el segundo, es decir, L hacia B por el lado más corto, el pulgar nos indica el sentido y la dirección de la fuerza resultante. Con lo cual, en este caso, la fuerza resulta hacia la derecha de la pantalla es claramente repulsiva. En un último apartado nos plantea el problema que la potencia perdida en el generador se invierte en calentar el agua contenida en una cubeta de 1000 litros y nos pregunta que cuánto aumentaría la temperatura de esta masa de agua, de este volumen de agua, en un cuarto de hora. Bien, si la potencia aprovechada en el generador era del 80%, la potencia que se pierde es del 20%, es decir, 200.000 vatios, o 2 por 10 elevado a 5 julios por segundo. Y nos indica que consideremos un tiempo de un cuarto de hora. 15 minutos convertidos en segundos, que es la magnitud en el sistema internacional, resultan en 900 segundos. La cantidad de calor que entonces se está suministrando a esos 1000 litros de agua vendrá dada por el producto de la potencia, en este caso la potencia perdida, que es la que se está utilizando, por el tiempo que ha transcurrido, es decir, 2 por 10 elevado a 5 julios por segundo, multiplicados por los 900 segundos. Así pues, la cantidad de calor que se ha suministrado a esa cubeta de agua resulta de 1,8 por 10 elevado a 8 julios. El incremento de temperatura de esos 1000 litros están relacionados con el calor suministrado a través de la masa que se está considerando del calor específico, en este caso del agua. Y por supuesto el incremento de temperatura. La masa de ese volumen de agua se puede calcular fácilmente a través de la densidad del agua y del propio volumen. Recordemos que la densidad del agua es fácilmente identificable, puesto que el gramo se definió como la masa de 1 centímetro cúbico de agua. Por tanto, la densidad será de 1 gramo por centímetro cúbico, que podemos expresar en otras unidades. Utilizando los factores de conversión, podemos ver que esto equivale a 1 kilogramo por litro, o equivale también a 1000 kilogramos por metro cúbico. Si sustituimos ahora estos valores en la expresión anterior, puesto que el volumen viene dado en litros, utilicemos la expresión de 1 kilogramo por litro para la densidad del agua, obtenemos que la masa de esos 1000 litros de agua son 1000 kilogramos.
Por otro lado, la caloría se definió como la cantidad de calor necesaria que hay que suministrar a 1 gramo de agua para aumentar su temperatura en 1 grado centígrado. Es decir, que el calor específico del agua es de 1 caloría por gramo y por grado centígrado, que podemos expresar en otras unidades también aplicando los factores de conversión apropiados. Por ejemplo, 4,187 julios por grado y por gramo, o 4.187 julios por kilogramo y por grado centígrado. Si despejamos entonces la variación de temperatura y sustituimos estos datos que ya tenemos y que acabamos de calcular, o expresar en unidades distintas, podremos obtener la variación a partir del cociente entre el calor suministrado, la masa del agua y su calor específico. Es decir, 1,8 por 10 elevado a 8 julios entre los 1000 kilos y entre 4.187 julios por kilogramo y por grado centígrado. Tenemos todas las unidades expresadas en el sistema internacional. Podemos simplificar, hacer la operación con las unidades, la operación con los números. Obtenemos que la variación de temperatura va a venir expresada en grados centígrados y esta será igual a 43 grados centígrados.